Mis queridos y queridas estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Protagonista de Mercado. Desde los estudios de Loopland Record, acá en Providencia y auspiciado por FP Market. Invierte con confianza, con transparencia. Un broker que no va a ganar si tú pierdes y probablemente con nuestra educación no vas a perder. Hoy tenemos un capítulo tremendamente especial. ¿Por qué? Porque yo vine acá a Loopland Record buscando hacer nuestro podcast, que ya no es un lujo ni un privilegio, es una necesidad. Y como siempre me quedé hablando con la gente que acá trabaja, gente muy grata, gente muy humana, gente que una vez se nos cayó un invitado, por ejemplo, y me dijeron: Franco, tranquilo, ni siquiera te preocupes, reprogramamos. A mí se me caía la cara de vergüenza, porque ¿cómo le explico que ya agendamos una hora y el costo de oportunidad? O sea, si tú agendaste esa hora, podría haber grabado otra persona y no. Aquí fueron súper humanos, buenas personas. Y empezamos a hablar y a hablar de negocios. Yo le dije: Matías, tu historia es súper interesante. Por lo tanto, hoy, acá en Protagonista de Mercado, estamos con Matías Gatica Garay, director ejecutivo de Loopland Record. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. Oye, Franco, qué pedazo de introducción. Bueno, muchos saludos. Hoy día especial porque, como dices tú, aquí estamos en Loopland Records, el estudio donde estamos todos los días, y hoy me toca estar sentado aquí conversando junto a ti, entonces es un momento bien único. Como tras bambalinas uno siempre está preocupado de la parte técnica, y hoy día estamos aquí para disfrutar Exactamente, lo sacamos de atrás, si ustedes vienen de van la a que no se van a operación. caer, de la ópera, exactamente, y acá está, lo convencimos y él es muy, Matías es muy dadivoso en cuanto al conocimiento, muy altruista con el conocimiento y con su experiencia, así que agradecemos por estar acá. Matías, el tema de los podcasts, yo siempre digo que no es un lujo, que ahora es una necesidad. ¿Te hace sentido eso que comento? O sea, de todas formas, porque hoy día las personas, o tal vez más que las personas, la forma de transmitir conocimiento y experiencia ha cambiado, porque hace mucho tiempo que se viene haciendo desde redes sociales, ¿cierto? De la forma que se comunican las empresas, elementos gráficos, videos que son como súper pauteados, y hoy día aparece este nuevo formato que son los podcasts que logran conectar con la audiencia. Porque no solamente estás entregando información en forma de venta, sino que estás entregando una experiencia, una historia que es verídica, que es tuya, y esa forma de transmitir conocimiento y experiencia conecta. Entonces yo creo que hoy día ha cambiado y ha revolucionado la forma de generar contenido, también para las empresas y para poder, como te digo, compartir el conocimiento. Pero este estudio, aquí viene lo interesante, no nació con la finalidad de grabar podcast. No, pues, o sea, nosotros somos productores musicales de profesión, partimos el emprendimiento con Martín, eh, en su pieza, armamos nuestro home studio, ahí estuvimos conversando respecto a cuáles fueron los inicios, pero es muy bonito porque esto ha ido mutando desde queremos producir música, queríamos dedicarnos a hacer canciones con nuestra propia banda, luego llegar nuestros primeros clientes, nos dimos cuenta que había algo ahí, que, que había muchas personas que querían hacer música, pero que no se llegaban a ella. Aquí hay un nicho. Hicimos nuestra primera promoción, nos respondieron 100 personas y dijimos, aquí hay algo. Hay gente apasionada de la música, pero que no se dedica a ella. Dijimos, ya, aventurémonos, ya tenemos nuestros clientes, armemos nuestro estudio. Y bueno, empezamos a avanzar y un cliente un día nos dice, chiquillos, pucha, ¿sabes qué? Estábamos, no sé, grabando un cover, no recuerdo muy Todavía bien. estaban en la habitación de... No, no, ya estábamos Ya aquí está, no, ok. ya estábamos aquí en el estudio, pero en la sala en la que estamos hoy día era la sala de grabación de bandas. Aquí teníamos bueno, la batería todavía la tenemos, pero teníamos la sala acondicionada y acustizada para grabar batería, guitarras, bajo, formato banda. Y un día un cliente nos dice, chiquillos, ¿saben qué? Necesito grabar un podcast. ¿Ustedes graban podcast? Con Martín nos miramos y le dijimos, mira, no hemos grabado ninguno, pero somos especialistas en audio, así que grabar para nosotros no es mayor impedimento, ningún problema. Pero no tenemos cámara, ningún problema, yo tengo mi propia cámara. Dijimos, Martín, bueno, vamos con todo. Eh, Grabamos, salió increíble, el cliente le encantó. Y hay algo, ¿qué hacemos con esto? Y que lo que empezamos a hacer, bueno, aparte yo había estado en algunas mentorías con una agencia que se llama Haciéndola, que es del Oscar Muñoz de Gringlas,
Y está todo este rollo también de el testear rápido, ver qué es lo que pasa, probar en redes sociales con promoción, publicidad y ver cómo reacciona el público. Hicimos nuestro primer video, no teníamos cámaras de grabación, no teníamos este equipamiento, no teníamos iluminación, no teníamos este set, solamente teníamos la idea del servicio. Lanzamos la promoción y nos empezaron a llegar mensajes, una locura, Eso fue por Instagram, por por Meta. Instagram. Ya. Sí, o sea, bueno, nosotros hacemos los anuncios por Meta. Ok. Eh, qué locura, jamás pensamos en que un servicio que estaba tan al alcance nuestro para poder realizarlo, en ese momento, claro, era difícil porque nosotros teníamos la concepción de la música, la producción musical, la producción musical. Y eso sigue andando bien. Pero dijimos, acá hay un nicho que todavía está por desarrollarse, un servicio por explotar. Lanzamos la promoción y fue una locura. Ahora, todo esto ha sido un proceso súper intenso porque cuando uno parte, siempre partís con la idea, pero hay un montón de elementos técnicos que no tenéis resueltos y que sesión a sesión tenéis que ir corrigiendo, tenéis que ir mejorando, tenéis que ir profesionalizando. Entonces, esa visión de no saber qué es lo que viene en el futuro, hoy día estamos en los podcasts. Esa misma visión de estar atento a lo que dice un cliente desde la necesidad es lo que también hace que este estudio también pueda seguir creciendo a otros servicios. Matías, es muy interesante lo que tú dices porque de repente pasa que hay personas, o sea, su servicio es de calidad, yo lo he comprobado. Muchas gracias. Hay personas que en tu misma situación, oye, somos un estudio de grabación musical. En tu misma situación dicen, no, mira, puedes hacer un podcast, no, mira, es que no sé de cámara, no tenemos las cámaras, no tenemos el impedimento. ¿Qué crees tú que fue algo en tu historia de vida, en tu educación, que les llevó a decir, porque bueno, es un equipo en conjunto, ya bueno, probemos, intentémoslo? Porque podrían haber dicho, no, ¿sabes qué? No nos dedicamos a eso, muchas gracias, pero no. Sí, yo creo que hay un punto para nosotros en donde tal vez, al menos en mi caso personal, también viene la historia desde, lo habíamos conversado detrás de cámaras, la formación que uno tiene respecto a ciertas disciplinas. El deporte, la música, son dos disciplinas que para mí personalmente han sido pilares fundamentales de la vida, porque tienen que ver con la superación, con el esfuerzo, con la constancia, con el rigor, pero también con esa capacidad de decir, tengo que ir un paso más allá. Tengo que dar un 5, un 10% más en cada entrenamiento, o tengo que dar un 5, un 10% más en cada ensayo, o cada vez que tengo que practicar una pieza musical, no sé, yo tenía clases de piano, ¿cachai? Tuve 4 años de piano, y siempre estuvo ese rigor de la excelencia, de siempre un paso más. No, es que no puedo, no, sí, yo soy un convencido en la vida de que sí se puede, ¿cachai? Como por más allá de que obviamente va a ser difícil y te vaya a equivocar, pero creo que si uno tiene la mentalidad del positivismo de sí se puede, aunque me equivoque, voy a aprender y lo voy a lograr. Si digo no se puede, estoy poniendo negativa en mi vida o en el negocio o en la vida de pareja o en la vida de familia, entonces las cosas no van a ocurrir. Entonces yo soy de la filosofía de vida que si hay algo que sé que es difícil, pero que lo puedo lograr, lo voy a intentar. Si me equivoco, en el caso del ámbito de los negocios, le pediré disculpas al cliente, intentaré esforzarme para hacerlo mejor, pero no quedarme en no puedo. Y eso ha sido lo que, desde, como te decía, desde los inicios cuando empecé a hacer música o entré a estudiar música, claro, yo pensaba, yo quiero hacer canciones, pero cada paso, cada decisión que uno va tomando, de si puedo más, o si tengo que llegar aquí, o si tengo que pensar en el futuro. Ahora, todo esto que yo te digo también, yo soy un completo privilegiado de la vida, he tenido grandes mentores desde mi viejo, que siempre me ha apoyado. Él también tiene su negocio, entonces también tiene una visión en donde él me empuja, no pienses en el no puedo o en el imposible, porque eso se puede solucionar, ¿cachai? Piensa siempre en qué pasa si todas estas condiciones que tú dices que son imposibles fueran posibles. ¿Podrías hacerlo? Y eso, ese cambio hizo, o esa forma de pensar hizo que todo cambiara en mi vida. Porque todo es posible. ¿Hubo miedo? Siempre hay miedo, o sea, hasta el día de hoy hay miedo, ¿cachai? Está el miedo de... Voy a contar historias que son como de los mismos fracasos cuando uno está hablando, que no son fracasos, son aprendizaje. El primer podcast, no teníamos un capítulo que mostrar. Sí, el primero que habíamos grabado, pero que no lo habíamos grabado con nuestras cámaras. Nosotros teníamos 2 cámaras GoPro. Y las GoPros tienen otro tipo de funcionalidades, son para el exterior, ¿cachai? Y sabíamos que las cámaras eran medias temperamentales.
Y vino un cliente, le presentamos el estudio, le gustó, dije, mira, tenemos estas cámaras. Ahora, yo lo que sí siempre digo es que una cosa es decir no puedo o no quiero, y otra cosa es también ser sincero. ¿Cachai? Como cada vez que alguien venía, yo le decía, mira, tenemos estas cámaras. No son las mejores, pero te podemos ofrecer este servicio. ¿Estás dispuesto a tomarlo? Sí y no. Mm. ¿Cachai? Ahí decisión de cada cliente, de cada persona. Pero parte de mi base de vida es ser una persona sincera. Porque si le estáis diciendo a un cliente, oye, yo te puedo ofrecer este servicio y el servicio no es el que realmente le vaya a ofrecer, yo creo que ahí ya traspasáis la línea del sí se puede a te estoy chamullando. Entonces creo que ahí hay una delgada línea entre ser sensato en qué es lo que podemos hacer, aunque no tengamos el conocimiento, y que el cliente también sepa qué es lo que va a recibir a cambio. Estamos partiendo, somos un emprendimiento, esto es de nuestros primeros servicios. Ahora, siempre hay un elemento de, cuando teníamos este primer capítulo que no lo habíamos grabado nosotros, igual hay algo de eso, de que ocupamos esa gráfica para poder hacer promociones, ¿cachai? Pero nosotros sabíamos que podíamos grabar. Entonces ese salto de miedo donde uno dice, ¿cómo logro ofrecer un servicio que sea de calidad para el cliente, pero que el cliente también entienda que nosotros estamos partiendo? Y yo creo que todos ustedes, tú mismo, han sido como súper cariñosos y preocupados de acompañar estos procesos de emprendimiento. Entonces, miedo siempre hay, pero sí creo de que uno no puede quedarse estancado en el miedo, porque el miedo es paralizante. O sea, que hay ahí estatizado y no te mueves de ahí, ¿cachai? Em, yo creo que eso como en línea general, yo creo que el deporte, la música, siempre me ayudaron con ese rigor de siempre dar un paso más. Y que eso te ayuda a movilizarte del miedo. ¿Hay ya una maduración en cuanto a la emoción de una persona que, por ejemplo, vamos a poner tu caso específico, sabe tocar piano versus la persona que no sabe tocar piano? Porque cuando uno está tocando piano, le está saliendo todo bien, ¡pum! Te equivocaste en una nota y eso ya se arruinó, hay que empezar de nuevo prácticamente. Pero cuando te equivocaste en la nota, cuando eras más pequeño, yo no sé qué edad tenías, pero algo sentiste. Una decepción, una tristeza, un miedo. Entonces, equivocarse mucho en el piano te hace madurar esa emoción. Que después tú le llevas al negocio actualmente, ahora entonces estás como más resistente a emociones negativas. O sea, es que uno se vuelve resiliente y en el deporte es lo mismo. O sea, yo juego tenis, bueno, también juego mucho, mucho la pelota. Y el tenis siempre me enseñó eso. El tenis es un deporte de golpear, pegar, pegar, pegar. Generalmente puedes pegar tres pelotas a la malla, tres pelotas afuera. Entonces es un deporte que toda la vida, y de hecho lo decía Roger Federer, uno piensa Federer ganó el 90% de los puntos y Federer decía, yo gané el 51% de los puntos en toda mi carrera. Uno piensa el número, o sea, el mejor de los mejores de la historia, y de los mejores de la historia, o el mejor de la historia para mí, falló el 49% de los puntos, o perdió el 49% de los puntos. Entonces, la pregunta es, ¿estás preparado para cuando falles ese punto, borrón y cuenta nueva y decir, voy al siguiente? Y eso es lo que yo creo que el deporte y la música, como tú dices, esa frustración de estar tocando, me equivoqué. Estoy tocando, me equivoqué. Yo me acuerdo que en la universidad tenía que preparar piezas de piano, eran 4 piezas que duraban aproximadamente 2 minutos cada una. Y tenía que preparar esas 4 piezas todo el mes para llegar a la prueba al fin de mes. Entonces, 8 minutos todo el mes estudiando. Entonces, efectivamente, las primeras 3 semanas son de completa frustración, porque estáis tocando, te equivocáis. Estáis tocando, te equivocáis. Te estáis tocando. Recién en la última semana, los últimos días, ya afianzaste para poder interpretar la obra y decir, suena. O sea, te pasaste 3 cuartos del mes practicando sin escuchar algo bonito, por así decirlo. Para recién en la última semana escuchar los frutos de toda la preparación que tuviste en el mes. Entonces yo creo que si eso uno lo extrapola al negocio, es lo mismo, es constancia, es perseverancia, es rigor, es resiliencia. O sea, todos los días, si tú me preguntas hoy día, muchas veces uno las emociones las va guardando también para proteger al equipo, para proteger a las familias, pero la procesión que uno lleva por dentro es todos los días la resiliencia. Pasan cosas, te equivocáis, o pasó algún cliente, y es resiliencia para tener la mejor disposición para poder solucionar las problemáticas y sacar esto adelante. Y todos los días lo mismo. Entonces yo creo que eso también te va después armando esta capacidad de que las cosas también no te afecten tanto. Y lo demás, yo creo que también conversamos siempre con los chiquillos que
siempre pueden haber problemáticas, pero nada es tan importante. Mm, Nada es tan importante, o sea, yo pienso que los negocios, todo puede ir bien, puede ir mal, pero yo creo que lo único que es realmente importante es la familia, la salud. exacto. O sea, puedes ser el hombre más exitoso del mundo y se te enfermó tu hija, tu señora, tu mamá, tu papá, y nada importa. Lo único que importa es eso. Entonces eso también te ayuda a que las cosas no sean tan terribles. Todo tiene solución en los negocios. Todo tiene solución. Y si te da mal y fracasaste, puedes partir de nuevo. O sea, obviamente hay ciertas condiciones Mm. que van a ser más difíciles que otras, pero creo que nada es tan terrible más allá de que estemos sanos, ¿cachai? Esa es la fuerza de todo. Alguno de estos miedos se transformó en realidad, por ejemplo. Mira, vamos a grabar el podcast, el primer podcast, y a ver, a lo mejor el sonido no queda tan bien, pero no importa, vamos con tu actitud, vamos para adelante, vamos a hacerlo y después lo arreglamos, pero alguno de esos miedos que tú dijiste, uy, yo sabía que iba a pasar esto y que se transformó en realidad. Sí, en el primer capítulo. En el primer capítulo fuimos con el cliente grabar el primer podcast eh, y teníamos miedo con las GoPro porque sabíamos que las cámaras se calentaban, se sobrecalientan y se apagan. Entonces íbamos a grabar 2 capítulos. El cliente agendó 2 capítulos para grabar 2 capítulos seguidos. Y mi miedo más grande era estar en la mitad del capítulo y que se apaguen las cámaras. Porque nos había pasado, pero habíamos hecho un par de cosas para que no ocurriera. Acto seguido, 20 minutos, de repente escucho que el Dani sale de la sala de control eh, y digo, ¿qué pasó? Se apagaron las cámaras. Oh, a los 20 minutos. Queda la mitad del primer capítulo y el segundo. Un capítulo dura, para que entendamos, entre 40 minutos y 60 minutos aproximadamente. Depende de cada cliente. Hay clientes, por ejemplo, que graban 30 Ah, minutos. ok. Hay clientes que graban entre 40 y 1 hora y hay clientes que graban entre 1 hora y 1 hora y media. Yo soy el que más se pasa. No, 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 no. No, pero aparte que tenía un cliente regalón, ya amigo acá de la Gracias. casa, así que. Y claro, en este primer capítulo nos pasó que se nos apagaban las cámaras. Y dije, señor, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y por suerte el cliente, como nosotros también le habíamos comentado, fue súper comprensivo. O sea, yo creo que la sinceridad, ante todo, es lo más importante. Porque el cliente sabía de que estábamos partiendo. Ahí tienes un punto, porque si tú estuvieses, por ejemplo, puesto en el caso de Vendemos, mira, graba tu podcast, aquí todo te va a salir espectacular, no va a fallar, vas a tener una calidad cinematográfica, esto, lo otro. Después el cliente te va a decir, oye, compadre, pero se te apagaron las cámaras y tú me dijiste que esto era un nivel que no se está cumpliendo. No, entonces yo siempre fui sincero con todos los clientes que llegaron en sus respectivos procesos. Mm. Y este fue el primer cliente y yo le dije, mira, nosotros no tenemos cámaras para poder ofrecer, pero tenemos 2 cámaras que las utilizamos para otra cosa, que son estas GoPros que graban en 4K, no están diseñadas para esto, pero que te podemos igual ofrecer el servicio con la grabación de video. Tampoco estábamos incluyendo la edición en el video. Eh, y el cliente dijo, ok, vamos, ningún problema. Entonces también eso te entrega cierta tranquilidad de saber de que uno no quiere que pasen esas cosas, pero sabe que pueden pasar. Ahora, después cuando uno va avanzando en los procesos, va invirtiendo en mejor equipamiento para que esas cosas ocurran la menor cantidad de veces, pero siempre va a estar exento de que ocurran cosas técnicas. Siempre, o sea, es algo natural desde el equipamiento técnico, de que hay cables que fallan, desde que una batería se sobrecalentó, desde que... Entonces, la pega siempre es estar atento a cómo podemos mejorar nuestros procesos o nuestro equipamiento para que exista el menor rango de error posible. El error está ahí, como es parte de la humanidad que existan errores, ¿cachai? Claro. Pero bueno, eso también se afronta con, como digo, con sinceridad. Ahora, no han pasado otras cosas que también han sido terribles, como ya por último nosotros somos expertos en audio. Nos pasó un capítulo también con uno de nuestros primeros clientes que estábamos grabando y de repente empieza un ruido en un micrófono. ¿Qué hacemos, cachai? Entonces, claro, estábamos en nuestros primeros capítulos y ya cuando existe alguna problemática de esas características,
hacemos un corte, chicos, saben que tuvimos un pequeño percance, lo solucionamos ahora y seguimos con el capítulo. Y eso igual tiene un grado de dificultad porque de repente la gente del podcast está inspirada hablando. Sí, pues. O sea, nuestra pega hoy día es que eso ocurra en la menor medida posible y si ocurre, ojalá no interrumpir el flujo de la conversación. Pero puede ocurrir. Claro. Entonces hoy día, poco a poco, también el equipo se ha ido formando para apagar esos incendios que están a la vuelta de la esquina. Entonces, chuta, nos falló un micrófono en los últimos 10 minutos de la conversación. ¿Qué hacemos, cachai? Ya, solucionamos el problema, tuvimos que ocupar unas herramientas con inteligencia artificial que te ayuda. Quedó un poco, ya, pero lo salvamos. Igual, obviamente, uno lo conversa con el cliente, le dice, oye, mira, pasó esto, lo revisamos, vale, no hay problema. Pero las contingencias siempre están a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué hacer? Prepararse. Hoy día tenemos 4 micrófonos aquí en la sala. En caso de que si falla uno, tenemos la posibilidad de que otro micrófono pueda suplir lo que, ¿cachai? Y eso es los aprendizajes que uno va teniendo en el día a día, que siempre van a ocurrir. Tú tuviste una formación relacionada con la música, ¿no es verdad? Pero ahora uno como director o como manager, como líder, lo que sea, tiene que tener ciertas características, ciertas habilidades, ciertas competencias para, no sé si dirigir, pero para llevar de un punto A a un punto B un equipo de trabajo, colegas, compañeros, lo que sea. ¿De dónde adquiriste esa? Porque, o sea, parto de la base de que si no hay una buena dirección, la empresa no avanza, tu empresa ha avanzado, su empresa ha avanzado. ¿De dónde adquiriste esas habilidades de liderazgo, por decirlo de alguna forma? Em, es interesante porque, como tú dices, yo entré a estudiar composición. Bueno, yo soy especialista en arreglos y composición de música popular. Esa es mi especialidad. Y eso se estudia, disculpa mi ignorancia, se Sí, estudia, ya. hay un instituto que se llama Escuela Moderna de Música y Mm, Danza, que es, bueno, hoy día ya hay otros, pero en su momento era el único instituto especializado en música popular, porque el resto de las instituciones, como el Conservatorio de la Católica, de la Chile, son instituciones doctas, que enseñan música mal dicha clásica. claro, En la música, se dice música clásica porque se habla como, ¿por qué no es clásica? Porque la música clásica es del periodo clásico. exactamente. Y la música docta engloba, es como un formato, un tipo de Mm. música que engloba toda la historia, pero un formato como la sinfónica, música de cámara, etc. Y yo quería hacer canciones, pues, finalmente. Entonces, entrar a uno de esos conservatorios era una posibilidad nula de hacer canciones. Yo quería hacer música con guitarra, ¿cachai? Entré a la escuela moderna. Terminé mi carrera, salí de la universidad, el prejuicio bien fundado tal vez que existe en la sociedad chilena es como vaya a dedicarte a la música, te vaya a morir de hambre. Clásico. Clásico. Pero que de cierta forma es cierto porque no hay un mercado en Chile. No hay un mercado, es como si yo te dijera, Franco, estudiaste composición. ¿Dónde tiráis currículum? Y yo ni sé, o sea, Yo tampoco, no existe. me voy a Europa, ¿no? Aquí no tengo futuro, yo diría. Bueno, es En lo mi ignorancia, ojo, en mi No, no, y es ignorancia. lo que pasa hoy día. Si uno piensa en Chile, no existen puestos de trabajo formales, o sea, deben existir en lugares muy específicos. Hoy día nosotros estamos intentando de lograr esto, que exista un espacio donde profesionales se puedan desarrollar. Eh, yo salí, ¿quién quiere contratar a un compositor? Cri, 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 ¿qué hago? O sea, sin pega. Sin pega. Em, Entre medio, antes de salir de la universidad, yo ya estaba haciendo clases particulares. Entonces, como igual tenía un ingreso, pero me estaba dedicando a la docencia, pues no me estaba dedicando a la composición musical. Empezamos nuestro proyecto musical con Martín, un colega de producción, gran amigo. Muchos saludos a Martín y bueno, y a todo el equipo, pues, al Dani, a Jeremy, Todo el equipo que que está está allá tras nos dan bambalinas. energía. Ya les saturé el micrófono, chicos, de nuevo. Ya les saturé el Ya micrófono. nos están Yo creo retando. que yo lo hago trabajar más porque subo los tonos de la voz de repente, espontáneo. Sí. Y bueno, armamos nuestro proyecto musical, queríamos tener... queríamos vivir de la música, pues, queríamos vivir de tocar, ¿cachai? De hacer canciones. Es un gran sueño ese, Es ¿eh? un gran sueño. Y yo ya el año 2019, que fue previo al estallido social, bueno, yo el 2018, terminé mi carrera el 2017, el 2018
hice la licenciatura porque yo igual proyectaba que quería seguir profesionalizándome. Siempre pensé en seguir estudiando. Como que eso es algo inherente mío, como me encanta aprender, me encanta formarme, soy muy curioso, como que no hay un área que yo dijera como, "Oh, esto no me interesa", como que todo me genera curiosidad. Me encanta la física, aunque no sepa matemáticamente, pero son fenómenos que me parecen muy interesantes, la química, la biología. Entonces siempre quise seguir estudiando y el paso era sacar la licenciatura por si quería estudiar un posgrado. Saqué mi licenciatura, entre medio seguíamos trabajando con la banda y yo sentía que la banda necesitaba profesionalizarse. También todo esto como mi viejo siempre fue como un motor de empuje, como sabes qué, tal vez necesitáis estas herramientas. Y me metí a un diplomado que estaba en el Alberto Hurtado, que es de emprendimiento e industrias de la música. Y yo creo que ese fue como el primer punto de inflexión, como del inicio de la mirada de negocio respecto a la música. Y ahí tuve compañeros increíbles, o sea, desde compañeros y docentes, fui compañero de, en ese momento, manager de Paloma Mami, eh, otros compañeros que estaban armando su sello discográfico Sur Pop, que hoy día es uno de los sellos más importantes en Concepción, eh, manager de Kirusa, bandas que hoy día están como consolidadas, con carrera. Entonces uno también va aprendiendo, va escuchando docentes increíbles, o sea, Felipe Schuster, abogado de propiedad intelectual, fue profe mío, Carlos Salazar, manager histórico en Chile que trabajó con todas las bandas había por haber, em, también con el country manager de Universal. Entonces, ahí uno también, gracias a ese diplomado que estaba enfocado exactamente en hacer emprendimiento y negocio de la música, dio un cambio me generó este cambio de chip de tenemos que hacer que esto sea un proyecto profesional como cualquier otro emprendimiento. Porque en la música está esta visión, no sé si hippie es la palabra, porque uno no tiene la herramienta, no tiene cómo hacerlo, pero hagamos música y veremos qué es lo que pasa. Y finalmente es un emprendimiento como cualquier otro, que tenéis que tener un presupuesto, que tenéis que tener un flujo de caja, que tenéis que eh, hacer una proyección de ventas, que tenéis que tener un modelo de negocio, o sea, un montón de cosas que como artista tú decís solamente quiero hacer canciones, po. Claro. Y ahí cambió todo el paradigma, acto seguido, estallido social, acto seguido, pandemia. No, no fue un buen periodo. No fue un buen periodo para la música, fuimos los últimos en salir de la pandemia. Y ya en pandemia, se terminaron las clases con muchos estudiantes, que fue como el primer mes, algo tengo que hacer aquí. Y me metí como a 4 o 5 cursos en Coursera. Curso en gestión de pyme, un curso de minería de datos, nada que ver, pero siempre los datos me han llamado la atención. Cómo a través de información tú puedes tener un montón de estadísticas y información para tu negocio, para lo que sea, para lo que sea. Hice un curso sobre megatendencias como mundiales, como de cómo, no sé, el cambio climático, el consumidor ecológico, etcétera, etcétera. Em, y por ahí un par de cursillos más. Y ahí dije, aquí, aquí hay algo, ¿cachai? Aquí hay algo que puedo implementar en el proyecto musical, el LEMATS, que era nuestra banda. Es nuestra banda, todavía existe. Pandemia, seguimos un poco en eso, seguimos lanzando música, entonces también me tuve que meter en el rollo de marketing, de cómo hacer estrategias de lanzamiento, de cómo promocionar a través de plataformas, de cómo distribuir música, de cómo... Entonces me tuve que, de alguna manera u otra, y bueno, también con el proyecto me tocó la pega de management. Mm. De alguna otra forma me empoderé de ese rol y eso obviamente fue empujando a que cuando con Martín empezamos a producir con nuestros primeros clientes, siempre intenté, lo conversamos, de tener una visión de cómo podíamos hacer de que esto fuera un proyecto tangible, ¿cachai? Como real. Y yo creo que ese fue como el puntapié inicial para llegar hoy día a tener que trabajar y hacerme cargo de la parte más administrativa y ejecutiva del negocio. Depende. Pero todo ha sido formación. O sea, he estado en muchos cursos. Nunca has dejado de No, estudiar. creo que desde que salí de la universidad o del colegio, creo que no ha pasado un año en que no he estudiado. O sea, después el 2021 hice un diplomado de branding y marketing. Después
hice eh, unas mentorías. Bueno, ahora estoy con las mentorías de Haciéndola. Entre medio hice un par de cursos, por ejemplo, de sincronización de música, por ejemplo, con comerciales, películas. Entonces siempre he estado estudiando. Y bueno, obviamente, al paralelo de estar estudiando, también he estado trabajando en otros proyectos. O sea, por ejemplo, no solamente hoy día uno ve el estudio donde estamos grabando, pero desde que estuvimos desarrollando una aplicación relacionada con la música, jamás pensé que iba a estar metido en el desarrollo de una aplicación. ¿Eso todavía está o...? Ya se desarrolló, pero Ya. esto es como un proyecto paralelo que también, de hecho, de ahí nace Looplan un poco, como cómo podemos crear una plataforma para que personas que no tienen conocimiento, pero que les gusta la música, puedan hacer música de manera sencilla y lúdica. Ah, mira qué genial. em, Postulamos esta plataforma a un fondo Corfo, a un Crea y Valida, en ese momento cuando estábamos en plena pandemia. Entonces también me tocó, no solamente estaba yo metido ahí, ¿cachai? Pero me tocó ser parte de un proceso donde uno tiene que armar un proyecto, y un proyecto Oh, y el crea y valía, o sea, fue te piden todo, 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 todo. todo fue tremendo, tremendo, unas planillas, no, que Y de repente uno piensa que la está haciendo de oro y después uno lee las bases, pero si esto ni siquiera lo van a pedir, esto no me lo están pidiendo, después llega la planilla presupuesto, esto ni siquiera sé cómo llenarlo, eso es, hacer uno de esos proyectos también es un dolor de cabeza de no repente. fue terrible, pero fue un aprendizaje brutal. Brutal, brutal, brutal. Después, con esta misma aplicación, quisimos hacer un sistema, que bueno, hay un sistema de aprendizaje que se llama ABP, que es aprendizaje en base a proyectos. Proyecto. Entonces, es una metodología que está en Europa y que hoy día también se está intentando de aplicar en los colegios. Dijimos, ¿cómo la música es un elemento tan poderoso para poder unir asignaturas en base a proyectos? Mm. Entonces pensamos cómo la asignatura de música, que es como el patito feo en el colegio, ¿cierto? Puede ser protagonista por todas las bondades que tiene la música. O sea, lo que estamos conversando hoy día, la capacidad de colaborar, de trabajar en equipo, de la capacidad de Te da tolerancia a la tolerancia a la frustración. frustración, el trabajo de emociones, de expresión, y cómo eso se puede, bueno, puede ser beneficioso obviamente para estudiantes, porque también está el tema emocional en los colegios, ¿cachai? Como Nosotros no tenemos educación emocional en los colegios. entonces, veíamos que la música podía ser una herramienta muy potente para la educación y no solamente para educar, sino para que los chicos y chicas puedan tener una herramienta para poder evaluarse emocionalmente. ¿Cachai? Y cómo a través de esta plataforma que tenía que ver con hacer canciones, se mezclara con proyectos con otras asignaturas. Entonces, por ejemplo, ponte que en matemática estabas viendo las fracciones, en historia estabas viendo el periodo del Imperio Romano y en lenguaje estabas viendo las figuras literarias. No tengo idea. Entonces, ¿cómo podías hacer con esta plataforma una canción donde pudieras aplicar figuras literarias haciendo, no sé, por ejemplo, un rap de fracciones, o que pudieras hacer, no sé, una canción, un bolero, por ejemplo, que tuviera figuras literarias que estabas viendo el lenguaje, pero que hablara del Imperio Romano. Mezclando ahí la historia de Julio César. ¡Wow! Pero Eh, qué entretenido. O sea, lo que pasa, yo soy profesor, no estudié pedagogía, pero soy profesor universitario. Y también he tomado algunas capacitaciones en cómo enseñar mejor, porque uno cuando va a la universidad no te contratan en los ramos de finanzas, negocios, por ser pedagogo, tener una pedagogía. Y siempre, y yo he encontrado, y creo que es la conclusión más certera a la que he llegado, que el cerebro no no deja de aprender o no le cuesta aprender porque por el conocimiento en sí, es porque tú te aburres. Si el cerebro se aburre, no toma atención y si tú no tomas atención, no aprende. Entonces, ese proyecto me parece súper entretenido para gente que no es... No, ¿a quién no le gustan las canciones? Yo no escuchaba a nadie que diga, no, a mí no me gusta escuchar música. Puede que digan que no me gusta escuchar este tipo de música, pero la música es melodía, es ritmo, no es ruido, es dulce para los oídos. Entonces, qué genial que a alguien que no le gusta, uy, ya me van a pasar la historia de Pompeyo, Craso, y, oye, pero en una canción. claro, lo que pasa es que está en... Aquí ya vamos a entrar en un tema mucho más profundo que tiene que ver con la educación, que tal vez no es tan atingente a lo que estamos conversando hoy, pero yo creo que al mismo tiempo sí, es que está pensada desde la memorización. Totalmente, totalmente. Como tengo que aprender esto, 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 listo, lo aprendí, rendí mi prueba, me fue bien o me fue mal, y luego borro esa información Claro, del cerebro. claro. Se elimina. En cambio, cuando tú estás comprometido con el aprendizaje
porque es lúdico, ese aprendizaje lo integras. Y tiene que ver con la memorización, porque ¿quién no se memoriza las letras de las canciones? O sea, incluye la memorización, no es que la deje fuera. Si la memorización en cierto grado igual es muy importante, Pero ¿por qué la lo memorizas? incluye. Porque te hace sentido. Y te provoca un sentimiento. Y la música te provoca sentimiento. Y es Eh, lo más bonito, porque no somos inteligencia artificial, somos seres humanos pensantes y sintientes. Bueno, parte también de todo lo que se ha hecho desde que salí de la universidad hasta el día que estamos acá sentados, ha tenido también que ver con una convicción de creer de que la música es para todos. Tenemos la concepción de que la música solamente es para los iluminados, para los que tienen talento, para los que tienen habilidad. Y yo soy un convencido de que la música, o el deporte también, es para todos. ¿Por qué no podemos hacer música cuando un adulto me dice, no, es que yo no tengo dedos para el piano? No es que no tenga dedos para el piano, yo te hago una pregunta súper básica, matemática. ¿Cuántas horas de vuelo o cuántas horas le has dedicado a estudiar matemática en el colegio? 12 años. Claro. ¿Cuántas horas a la semana tenías de matemática? No tengo idea, ya, 6 horas a la semana. ¿Cuántas horas de música le has dedicado en estos 12 años o en esos 12 años de formación? Cero. Entonces, es lógico que cuando tenemos 20, 30 años, pensemos que no tenemos habilidad. Pero porque la habilidad se construye, po, Totalmente, ¿cachai? O totalmente. sea, sí, hay gente que es más habilidosa que otra, eso uno no lo puede negar. Por eso que tenemos a los Messi, a los Cristiano, a los Maradona, a los Federer. Pero son personas que por más allá que tuvieron habilidad por sobre otros, tuvieron una constancia que en los años generó de que lograran ser lo que hoy día son. Entonces soy un convencido que la música es para todos. Todo el mundo podría tocar guitarra, todo el mundo podría tocar un instrumento. Creo que hay un porcentaje del 2% del mundo que son personas que por ciertas capacidades neurológicas no tienen habilidades musicales. Y el resto, que es el 98%, sí. Entonces hay una concepción errada de yo no puedo. Y parte de lo que nosotros tenemos como, como misión con Loopland Records en el estudio, hoy día en los podcasts, es la música es para todos. Atrévete a cumplir tu sueño porque lo que necesitas son herramientas. Nosotros te vamos a acompañar en este proceso. Porque todos podemos vivir ese sueño, esa emoción de sentirnos artistas. Pero con las herramientas obviamente indicadas, con el acompañamiento indicado, que sea una zona segura donde te puedas expresar sin miedo a, porque el chileno además es chaquetero, pues como Mm. estáis cantando y como, buena, que estáis desafinado, qué sé yo, entonces, Sí, entonces, en todo. en todo, ¿cachai? Entonces, este es un espacio seguro para que tú puedas probar, sentir la emoción sin que nadie te esté juzgando y te vas a dar cuenta que vas a tener muchas más habilidades de lo que pensabas y vas a disfrutar como cualquier otra disciplina que uno disfruta desde hacer deporte, desde subir un cerro, desde el gusto por la cerveza, de todo es práctica finalmente. Aquí, qué bueno, amigo mío, lo que tú comentas, porque a mí, por trabajo, me ha tocado, por ejemplo, ir a algún programa de radio. O incluso negociar ciertas cosas o hablar con personas que trabajan en la radio. Y en la mayoría de las ocasiones, gracias, compadre, eh, uno entra y es como un ambiente súper frío, súper robótico, y es como, por la persona que no tiene, yo tengo un poco de experiencia, pero la persona que no tiene experiencia, por ejemplo, una persona que va a comunicar algo, está toda tensa, se le pueden olvidar las cosas, se pone nervioso, porque estar frente a una cámara, frente a un micrófono, te añade una presión extra. Yo no sé biológicamente por qué será así, pero bueno, te añade una presión extra. Hay más presión, tú quizá me lo puedes explicar, pero aquí uno llega, se toma un cafecito, un vaso de agua filtrada, conversas un poco, oye, ¿estás listo? ¿Qué sé yo? Y uno ya está suelto y entra aquí y habla como si estuviera en el living de su casa, no, más confortable incluso que en el living de su casa, y la gente está detrás, te está apoyando, dan ganas de venir. Entonces yo creo que es una de las características que ustedes tienen, o sea, bajarle la atención, como te decía, que yo no sé por qué pasa, a enfrentarse a una cámara o un micrófono. Bueno, parte de la formación, voy a llegar al por qué creo que, Ok. eh, pero tenemos una formación desde niños, desde la vergüenza, Mm, desde si te equivocas, la gente se ríe. sí. Yo estuve en un colegio de muy pequeño que lo que hacía era cuando teníamos 3 4 5 años, presentaciones en vivo, con la familia, baile, Uh, y te eso, pone el fuego.
Y eso te pone, sí, pues, te pone también en la posición de tener que estar frente a un público, a personas, donde te puedes poner nervioso y después te das cuenta que si te equivocas no pasa nada. Pero eso es una formación, y yo agradezco esa formación porque me ha ayudado también a perderle el miedo al ridículo. Y yo creo que eso también tiene que ver con la educación desde las familias, desde los colegios, también como de la visión desde el exitismo, cuando el exitismo para mí es como equivocarse y te has equivocado tantas veces que ya después lográis generar como un estado mental donde estáis tranquilos, estáis disfrutando lo que estáis haciendo. Entonces yo creo que ¿por qué nos ponemos nerviosos? Porque no hay una práctica pues, de esto. Si uno no practica el hablar frente a un micrófono, si uno no practica dar un discurso, si uno no practica, no hay forma de que tú no te vayas a poner nervioso porque es una actividad a la cual no estás acostumbrado. Lo mismo que la música, no practicaste nunca piano, ¿cómo vas a saber tocar piano? No, por ejemplo, conversábamos con una clienta el otro día de que fue una presentación donde habían ciertos alumnos eh, en un teatro, era un taller de canto. Y nos decía, fue súper bonita la experiencia, pero se notaba que los chiquillos estaban súper nerviosos. Entonces la pregunta es, personas ya grandes, 25, 30, 40, 50 años, Es que no es una cuestión de edad. no es una cuestión de edad, po, ¿cachai? Es una cuestión de hacer. ¿Y por qué no hacemos? Porque estamos seteados tal vez en Chile, no sé cómo será la experiencia en otros países, en no hacer, en tener siempre el miedo de no atreverse, pero es porque no nos dan los espacios para poder atrevernos. Y eso es un aprendizaje que yo tuve en un colegio que lo tuve, ¿cachai? Entonces, eso siempre me ha ayudado como desde la personalidad también a no ser tan temeroso, si me equivoco, bueno, me pondré nervioso. Chicos, saben que estoy nervioso, perdonen, parto de nuevo el discurso, y no pasa nada, pues. Pero yo creo que lo que nos pasa es eso. Y bueno, y también de la experiencia musical. Nosotros con Martín cuando partimos tocando con nuestra banda, nos pasaba que llegábamos a los shows y nos poníamos nerviosos. Era la primera vez que tocábamos en vivo, pues, ¿cachai? Y si nos equivocamos en una canción, y vaya que nos equivocamos muchas veces, después nos dábamos cuenta que no pasa nada, pues. Sí. Pero sabíamos de que esa sensación la vivían muchas personas. Y uno se bloquea. ¿Ah? A mí me toca como speaker hablar cientos de personas y de repente la gente me pregunta, oye, ¿no te da nervios? Yo digo, sí, pero ponte en el lugar del público. Cuando uno está en el público, no está pensando que la persona que está arriba tiene nervios, está pensando en el mensaje. Entonces, ¿qué pasa si me quedo en silencio? Ríete, disfrútalo. Si uno siempre va a estar nervioso un poquito, aunque sea. Y aquí volvemos a la sinceridad. Estáis frente a un ser humano. Como Claro. yo te aseguro que lográis generar una mejor conexión. Si estáis nervioso y le estáis diciendo a tu público que te fue a ver, chicos, estoy un poco Siendo nervioso, humano, ser humano, y yo claro. te aseguro que vas a lograr una mejor conexión porque él va a sentir, es humano, po. Somos todos iguales, Y, claro. y yo estaría igual de nervioso Exactamente. y lo aplaudo por ser sincero. Y Por tener el valor de ser honesto y de ser sincero y el tema del ridículo, exponerse. entonces nosotros entendíamos de que esto ocurría en la sociedad chilena, por los motivos que fueran, y nosotros queríamos ser un espacio donde las personas vinieran y se sintieran cómodas, que perdieran ese miedo a lanzarse. De hecho, nosotros siempre decimos, aventúrate a cumplir tu sueño. Sabemos de que hay un salto de nerviosismo, y si me equivoco, y si me sale mal, nosotros decimos a los clientes, no pasa nada, lo hacemos de nuevo, lo practicamos, o si de repente estáis aquí conversando, chicos, me puse nervioso, podemos partir de nuevo. No pasa nada. No pasa nada, ¿cachai? Como lo importante es aventurarse a hacerlo. Y para eso nosotros creamos este espacio. Y es sincero. Porque también hay gente que te dice, oye, si te equivocas, no pasa nada. La persona se equivoca y le pone una cara de... "Oh". Bueno, Entonces, de corazón lo que ustedes hacen. porque también nosotros hemos vivido un poco esa experiencia. El mundo de la música también es un mundo bien, bien crudo, ¿cachai? Como hay harta como visión como de lo chaquetero. Y sí creo de que se da esto de que vaya a grabar y, oye, ya, pues, pero que te salga bien la próxima. Sí. Y ya, vaya que me va a salir mejor si es que tengo esa presión, eh, no por expresar, no por transmitir lo que necesitamos transmitir. ¿Cachai? Y por eso nosotros creamos este espacio y que naturalmente se dio después con los podcasts.
pero el mensaje es el mismo. Queremos crear un espacio para los que estén partiendo con la música o quieran vivir esa experiencia, o los que quieran o necesiten comunicar a través de un podcast, que vengan a un lugar donde se puedan sentir cómodos y que puedan entregar ese mensaje. Sin el miedo de equivocarse y qué pasa si no lo hago bien. No pasa nada. Este espacio está para que pruebes. Ya sé que se nos está acabando el tiempo. Siempre nos pasamos. Para terminar, puedo hacer dos preguntas, pero para terminar, la primera es, de aquí a 5 años, ¿cómo tú ves el futuro o dónde sueñas estar con Loopland, estar todos los del equipo? Porque yo sé que tú me dijiste, tú estás representando un equipo, esto no es solo con Loopland Record. ¿Cuál es el sueño de aquí a 5 años? Em, bueno, el sueño es ser el estudio número 1 de grabación y producción de música para amantes de la música. Ojalá estar en todo Chile, tener sucursales en las ciudades más Wow. importantes. Y no solamente eso, tenemos muchas líneas de negocio que todavía están por desarrollar. Por ende, yo te diría que la meta, la visión es ser el estudio número 1 en Chile. En distintos ámbitos, pero siempre relacionado a los amantes, a los apasionados que quieren lanzarse, que quieren probar, que quieren cumplir ese sueño. Para los que sea Para los para los soñadores. soñadores. Este no es, yo siempre conversamos con los chicos, este no es un estudio de grabación. Este es un lugar donde se cumplen los sueños. Wow, qué bonito. Yo no tengo ninguna duda que tienen el talento, el equipo, las ganas, el cariño y la honestidad para lograrlo. Y con esta nos despedimos. Última pregunta. ¿Qué le dirías, y ante tu cámara, que está allá, qué le dirías a todas esas personas que están desarrollando, puede ser su negocio, puede ser su sueño, puede ser lo que sea, pero están en ese proceso de frustración, en ese proceso de que se me calentó la cámara, en ese proceso de que tiene que preparar una presentación de piano, se prepara un año para presentar 20 minutos y que van el mes 7 y no le sale una nota, uno le sale un arpegio, no le sale... ¿Qué le diría a esa persona que está a punto de rendirse? Yo le diría, sigue preparándote, no aflojes, que esto es un camino de vida. No es un examen, no es un término de capítulo, este es una forma de vida que si queremos ser exitosos, queremos ser personas felices, tiene que ser parte de nuestra esencia. No rendirse jamás. Mis queridos y queridas estudiantes, gracias por llegar hasta acá. Denle like a esto, denle, compártanlo, todo lo que se hace en redes sociales. Y nos despedimos desde el estudio de Loopland Records, donde se cumplen los sueños. Bájame la ganancia porque vamos a dar un aplauso.